Bien, en lo que van entrando les voy a dar unos minutitos para que se estiren, puedan ir al baño, ir a tomar agua. Aprovechen ahorita en lo que van entrando los demás. Los que están ingresando apenas, pueden tomarse unos minutos para estirarse o ir por agua. Unos 10 minutitos para que continuemos en lo que van entrando. Ya nos falta menos. Y a los que están ingresando les estoy dando unos minutitos para que vayan a tomar agua, que se estiren antes de continuar. Ahorita pongo la pantalla. Bien, como le hicimos la vez pasada, si ya están presentes, van dejando su mensajito en el chat para que yo vaya viendo si ya están todos conectados. Alejandra, Gabriela, Ernesto, Manuel, Fernanda, Sandra, Ángel, Axel, Yesenia. Ahí está, Yesenia, Gabriela. Muy bien, estamos todos. Perfecto, entonces vamos a continuar en esta parte de lógica textual que viene siendo el último tema de la estructura que vamos a ver hoy, para que ya después pasemos a comprensión lectora, que va a ser el siguiente sábado. Entonces ahorita en esta hora que nos queda vamos a terminar ese tema, aunque no quede
completo el tema, podemos continuarlo el siguiente sábado, porque pues vamos a estar resolviendo las dudas, pero sí quiero dejar todos los temas vistos para que ustedes puedan hacer los ejercicios que están en la página. De todos modos, ahorita que terminemos, les voy a mostrar dónde pueden encontrar los ejercicios para que no haya duda en cuanto a eso. Bien. Les voy a compartir la pantalla para continuar con el PDF, que ya pasamos esto. Y les decía que ahorita ya estamos en el tema de lógica textual. Ese sería el cuarto tema. Y el primer subtema que vamos a ver en cuanto a lógica textual es la cohesión. Algo que me gustaría agregarles es que, bueno, ya para la lógica textual es porque ya vimos cada partecita que puede estar en las oraciones, que nos puede dar información. Ahora vamos a ver el conjunto de estas partecitas que vimos, el sujeto, predicado, tipos de sustantivos, tipos de verbos, etcétera. Ya lo vamos a ver en una sola oración y de qué manera lo vamos entonces a definir. Entonces, empezamos con cohesión. ¿Qué es lo que denominamos cohesión textual? Es a la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con los demás. La cohesión también es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, nexos, oraciones y párrafos del texto, de tal manera que haya una coherencia y claridad. Pero obviamente estamos hablando también no solo de la cohesión que puede tener la oración, sino también del texto en sí. Tipos de oraciones. Tenemos, dependiendo de las características de cada una de las oraciones, vamos a definirlas por simple o compuesta, pero la definición de la oración es que es el fragmento más pequeño capaz de comunicar una idea completamente y mantener su independencia sintáctica. Está formada siempre por sujeto y predicado. El sujeto es el que realiza la acción, mientras que el predicado pues, es la acción que realiza el sujeto. Y el sujeto y predicado concuerdan en número y persona. Siempre tienen que llevar precisamente esa lógica. Según el número de verbos, es la manera en que nosotros vamos a clasificar la oración, porque si solo tiene un verbo, es una oración simple, como ellos trajeron dulces, mientras que cuando tiene más dos verbos o más, es una oración compuesta, y cada una de las oraciones que la conforman se denomina como proposición. El mozo tomó la orden y la comida llegó en poco tiempo. Esa sería la característica de estas dos tipos de oraciones. Y así las podemos definir. La simple es un verbo único, mientras que la compuesta son varios verbos. Entonces, la simple, el tipo de oración simple, pues es fácil de reconocer, pero las compuestas tienen varias características y entre esas características a su vez tienen varias clases o definiciones para cada una. Para las oraciones compuestas tenemos que existen las oraciones compuestas coordinadas, las oraciones compuestas yuxtapuestas y las oraciones compuestas subordinadas. Entonces vamos a ver qué caracteriza a cada una y de qué manera podemos identificarla. Las oraciones coordinadas es una oración compuesta en la que se combinan dos o más proposiciones independientes a través de nexos, enlaces o conjunciones. ¿Cuáles son las características de este tipo de oraciones? Es que están unidas o enlazadas por conjunciones coordinantes.
Cada proposición posee sentido completo y sintácticamente las proposiciones son independientes entre sí, aunque gracias a las conjunciones constituyen una oración compleja. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos también en la misma guía después una tablita que nos resume bien todo esto. Pero antes de pasar a la tablita, vamos a ver los ejemplos de las oraciones coordinadas. En el caso de que sea copulativa, significa que une información. Tenemos el ejemplo. Juan lee, Pedro escribe. Juan lee y Pedro escribe. La I es el nexo que nos está precisamente dando, uniendo estas dos oraciones que en sí son oraciones simples, pero que al estar juntas pues ya tenemos una oración pues coordinante, ¿no? Y que está cumpliendo la función de ser copulativa porque está uniendo la información con la I. Mientras que si es adversativa, que volvemos a el nombre de adversa, adversario, es una proposición que opone a la otra. Estudié, pero no obtuve el cuadro de honor. Es siempre es una oración que se va a oponer a la otra y va a estar unida. Su nexo va a ser como la palabra pero. Disyuntiva es que presenta dos opciones, o sales o entras. Distributiva es que distribuye las acciones, ya ríe, ya llora. Explicativa es una proposición que explica a la otra y que está unida por o sea, como este tipo de nexo. Consecutiva, que expresa una consecuencia, dice pienso, luego existo. Y así estamos definiendo los tipos de oraciones, oración coordinada. Tenemos entonces también este cuadrito en el que podemos ver mejor tipo de coordinación, las diferentes conjunciones que podemos utilizar para la unión de las oraciones, el significado que debe de tener, la copulativa es una suma, la disyuntiva es una exclusión, la adversativa es una oposición, la distributiva es una alternativa, la explicativa es una explicación. Y a su vez, el ejemplo para poder entender mejor el ejemplo, el tipo de oración coordinada. Entonces, tenemos que en el cuadro está el tipo de oración, las conjunciones, que esto sería como la información extra en comparación a la que teníamos arriba, qué tipo de conjunciones podemos utilizar y así darnos el significado y lo vemos en los ejemplos. Entonces, ese es bastante sencillo con las oraciones coordinadas. Ahora, las yuxtapuestas, ¿cómo podemos diferenciarlas de las demás? Pues las oraciones compuestas, que son yuxtapuestas, las vamos a diferenciar porque tienen signos de puntuación. Son aquellas que cuentan con 2 puntos, punto y coma. Esa es la manera para separar las proposiciones que las componen. Se debe destacar que en estas oraciones ambas proposiciones cuentan con un sentido por sí solas. O sea que son oraciones, como sabemos, que tienen más de 2 o más verbos, porque son compuestas. Cada una puede ser una oración simple, pero que o sea, al ser simple, pues tienen precisamente lo que dice un sentido por sí solas, pero que al estar unidas, en el caso de las yuxtapuestas por los puntos de puntuación, pues está dando precisamente un sentido más amplio de la idea que se tiene que dar. El ejemplo, Elena barre, José limpia platos
María ordena el salón. Tenemos tres tipos de oraciones en una sola, que es precisamente las oraciones simples. Elena barre, se entiende. José limpia platos, también se entiende. Y María ordena el salón, igual se entiende. Pero la unión es una oración compuesta y está separada simplemente por la coma, porque es una especie de enumeración de acciones que se están dando probablemente al mismo tiempo y que están dando un sentido de lo que está ocurriendo en el lugar. En el caso, esto en el caso del ejemplo de la coma. En el caso del ejemplo del punto y coma, pues también son dos oraciones. La feria inauguró cerca de las 5 de la tarde, una. A las 6 ya se había llenado de gente, otra. Pero en la segunda se nos está dando una especie de explicación de la primera o continuación de la primera y nos podemos entonces separar con punto y coma. Entonces ya es una oración yuxtapuesta. Y la otra opción para separarlo es dos puntos. En este caso, también tiene que ver con la utilidad que le estamos dando de los dos puntos, que es una introducción a una enumeración y por ello es empleado de esta manera. Tenemos, es una persona muy activa, esa es una oración. Trabaja, estudia, va al gimnasio y tiene 5 hijos que cuidar. También es otra oración y están unidas por dos puntos. Por eso es una oración compuesta y yuxtapuesta porque se está utilizando los signos de puntuación. En ese caso, 2 puntos. Mientras que las subordinadas son oraciones coordinadas, compuestas, que se encuentran subordinadas, como lo dice su nombre, que son aquellas en las que se establece una relación de dependencia entre un par de oraciones. ¿Qué tipos de oraciones subordinadas hay? Existe la adverbial, que es porque tiene un adverbio, funciona como adverbio, perdón, que funciona como un adverbio, la sustantiva, que funciona como sustantivo, la adjetiva, que funciona como adjetivo, y la causal, que expresan la causa o el origen de algo. Entonces, la adverbial nos dice que funciona como adverbio y tenemos las dos oraciones. Lo hice, me dijiste. Esas son las dos oraciones. El adverbio es cuando lo utilizamos para unir estas dos oraciones y entonces darle más sentido. ¿Cómo entendemos que una depende de la otra? Porque entonces la oración, al darle más sentido, sabemos que una ocurre porque la otra ocurrió. ¿A qué voy? Dice, lo hice cuando me dijiste. En este caso, tenemos que identificar cuál de las oraciones es la que tiene dependencia para entender la otra. Sabemos que está unida por el adverbio que es cuando. Si nosotros decimos lo hice, se entiende completamente la oración, tiene una independencia, mientras que me dijiste, pues ahí podríamos estar dudando de a qué se refiere, pero entonces esta oración de me dijiste tiene una dependencia a la primera. Obviamente está unida por un adverbio, pero depende de la primera para poder tener un mejor sentido. A eso se refiere con la relación de dependencia. Cuando es sustantiva, funciona como sustantivo y dice, me gusta que vengas pronto. En el caso, me gusta sería la oración que es independiente, mientras el que vengas pronto, el que vengas pronto está cumpliendo como sustantivo y a la vez está siendo dependiente de la primera oración. Adjetiva, que funciona como adjetivo y en el ejemplo dice, el libro que me dejó es bueno, el adjetivo sería bueno, y es la oración precisamente, es bueno, la que dependería de la
oración anterior. Causal expresa la causa o el origen de algo y dice, lo hace porque está enojado. En este caso, el causal sería la unión, el por qué. La oración lo hace y la segunda oración está enojado. Nos está dando una explicación de por qué lo hace. Entonces, aquí la dependencia sería más bien él lo hace, porque nosotros no entendemos a qué se refiere, a menos de que haya la explicación. Entonces, en el ejemplo de aquí, la oración dependiente es lo hace. Y bueno, ya tenemos abajo más ejemplos para poder entenderlo mejor, que eso podrían repasarlo antes de iniciar sus ejercicios de este tema. Y ya después sería los tipos de conectores. Pero ya vamos a pasar al último link que nos queda de la clase para concluir. Entonces, antes de que ya me marque el tiempo, vamos a terminar esta sesión y los veo en el último link, que sería de las 12:30.